Muchísimas gracias por la cordial invitación al Grupo de Asesoría Legal y al ILISTRE, Colegio de Abogados del Callao. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es teoría del delito. Estas categorías del delito es importante aplicarlos en el aspecto procesal, por ello no voy a desarrollar lo que vienen a ser las escuelas que sustentan cada una de las categorías del delito, sino sobre todo voy a enfocarme sobre todo al aspecto práctico, esto llevado también al aspecto procesal. Ello teniendo en cuenta de que en el litigio penal nosotros no vamos a utilizar mucho la dogmática, lo que vamos a utilizar es que la dogmática aterrice en el aspecto procesal, ya sea como fiscales, como jueces, como abogados, y por ello la importancia radica en conocer cada una de ellas. Entonces, si nos da tiempo, vamos a desarrollar las categorías completas del delito. Esto viene a ser el tema de acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, pero siempre haciendo mención al aspecto procesal, porque entiendo que si nosotros no aterrizamos el aspecto dogmático en el aspecto procesal, esto va a ser tedioso en nuestro quehacer diario. Muy bien, con esa precisión, a ver, por favor, se me ha habilitado para poder compartir. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿me confirma si se observan? A ver, por favor. Sí, se observa, doctor. Muy bien. Entonces, estamos mencionando el primer tema que vamos a desarrollar, va a ser el tema en concreto de la acción. Lo primero que mencionaremos, de aspecto muy breve, es sobre el tema de la acción lo siguiente. En nuestro ordenamiento jurídico, para que pueda materializarse una conducta como delito, es necesario que concurra por estas categorías o estructuras del delito, que viene a ser acción, tipicidad y culpabilidad. Pero cuando hablamos de acción también queremos precisar lo siguiente, que para que pueda materializarse un delito en nuestro ordenamiento jurídico, una persona puede cometer un delito realizando y dejando de realizar algo, ¿correcto? Entonces, hay delitos de omisión también en nuestro ordenamiento jurídico que son sancionables penalmente. Entonces, para ello es importante conocer el tema de teoría del delito. La teoría del delito es un instrumento conceptual que de cierto modo nos va a permitir analizar la conducta de una determinada persona para establecer si ésta cumple con esta estructura del delito que viene a ser acción, omisión, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Claro está que también existe el tema de punibilidad. Entonces, cuando nosotros vamos a, de cierto modo, tener un determinado caso, esta automáticamente no se establece la sanción. Me explico. Cuando a alguien lo denuncian, por ejemplo, por un delito de robo, o por un delito de violación sexual, o por un delito de lavado de activos, entre otros, esta conducta, que en pocas palabras podríamos decir fáctico que la Fiscalía presenta, automáticamente no conlleva a una sanción. Para que se establezca como sanción este hecho fáctico que la Fiscalía propone, tiene que pasar justamente por esta estructura del delito. Y esta estructura del delito, de cierto modo, va a ser, desde mi punto de vista, como si fuera una pirámide o como si fuera una escalera. Les explico un poco más. Usted imagínese que vive en el 5º piso. Y para llegar al 5º piso usted no tiene ascensor, tiene que subir por cada piso. Cada piso usted póngale un nombre, una categoría del delito. Pongamos que el primer piso viene a ser la acción, ¿correcto? La exteriorización de la acción. El segundo piso, o la segunda escalera que tiene que subir, vendría a ser el tema de tipicidad. El tercero, el tema de la antijuricidad. El cuarto, el tema de la culpabilidad. Y el quinto, el tema de la punibilidad. Entonces, para que se materialice la sanción para esta persona que está incurso en un delito, como por ejemplo en un robo agravado, en un delito de violación sexual, en un delito de lavado de activos, entre otros, es necesario que esta conducta pase por esta estructura del delito, ¿correcto? Para eso también existen ciertas análisis que tenemos que hacer en cada una de ellas, por ejemplo, en el tema de la acción, en el tema de la tipicidad, como defensa sobre todo, o en el tema de la antijuricidad, si esta, por ejemplo, contraviene al ordenamiento jurídico. Entonces, cometido un hecho jurídico, una conducta delictual, automáticamente no se establece la sanción. Para establecer la sanción, tiene que darse un proceso penal, y este proceso penal en nuestro medio, ya en la mayoría de los distritos judiciales, tenemos el Código Procesal Penal. Por eso la Fiscalía
en un primer momento, cuando tenga noticia criminal de esta acción o omisión típica, antijurídica y culpable, tiene que realizar actos de investigación. ¿Para qué? Para que establezca si ese hecho constituye delito o no. Por eso, nosotros podríamos mencionar que la finalidad de la teoría del delito, este aspecto dogmático, necesariamente tiene que aterrizar en el aspecto práctico, que viene a ser el aspecto procesal, para fundamentar las resoluciones judiciales. Muy bien, entonces, una de sus finalidades también de esta estructura del delito, sobre todo de la tipicidad, va a ser el tema de garantía, esto a fin de que no exista arbitrariedad en las decisiones que se establezcan por parte del fiscal o del juez en una determinado supuesto. Ahora bien, no me voy a detener mucho en el tema de teoría del delito, pero quiero iniciar precisando que esta es importantísimo para el aspecto práctico, para resolver un determinado caso de acción pública. Es decir, esta va a servir, por ejemplo, para resolver casos en concreto. Y yo les pediría, en esta primera parte, que me puedan, por favor, alguien de ustedes indicarme, ¿para qué le serviría al juez, por ejemplo, la teoría del delito? ¿El juez utiliza o no esta categoría, esta estructura del delito para establecer una determinada resolución? ¿Alguien que quiera participar, para qué le serviría la teoría del delito al juez? A ver, ¿alguien? ¿O pueden utilizar también caja de comentarios y yo voy a observarlo? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Para qué le sirve la teoría del delito al juez? A ver, ¿alguien se anima? La teoría del delito para el juez le va a servir para fundamentar sus decisiones, en concreto para establecer si una determinada conducta es punible o no, ¿correcto? Para sentenciar, como bien lo ha mencionado Enrique, Jocelyn también, cuando va a administrar justicia, el juzgador, como tercero imparcial, va a tener que decidir. De cierto modo, es esta persona el que tiene que conocer bien el tema de la estructura del delito, porque tiene que hacer un filtro de análisis de la legalidad y de las categorías del delito que estamos mencionando para establecer al final si existe una sentencia condenatoria o absolutoria sobre un determinado caso. Ahora bien, ¿para qué le serviría entonces, en este caso, la teoría del delito al fiscal en un determinado caso? ¿Para qué le sirve teoría del delito al fiscal? Primero, para poder realizar actos de investigación, porque no puede realizar actos de investigación el fiscal si ese hecho no constituye delito, ¿correcto? Y esa categoría justamente lo vamos a ver en la tipicidad. Ahora bien, pero no solamente es para realizar actos de investigación, sino también para formular acusación, en este caso en concreto, en la etapa intermedia sobre un determinado hecho. Y yo les pregunto a ustedes, estimados participantes, ¿para qué les sirve a ustedes la teoría del delito? ¿O para qué les serviría a ustedes conocer la estructura de la teoría del delito? A ver, ¿alguien que quiera participar? A ver, ¿alguien me puede decir algo, alguna idea? ¿Para qué le sirve a usted la teoría del delito? A ver, ¿la teoría del delito para la defensa es importante o no es importante? A ver, ¿algún participante? A ver, Edgar dice para fundamentar el argumento de defensa. Nosotros, si somos abogados litigantes, ¿vamos a permitir que un determinado caso llegue a nivel de juicio oral? ¿O vamos a empezar cuestionando, por ejemplo, que ese hecho que la Fiscalía considera que es delito, de cierto modo, no pasa este filtro de la estructura del delito? ¿Correcto? En este caso, desde mi punto de vista personal, sirve justamente para establecer este análisis de que si esa conducta constituye un hecho punible, un hecho antijurídico, o es culpable. Entonces, en este caso en concreto, debe utilizar la defensa, sobre todo utilizando medios técnicos de defensa. En un primer momento, por ejemplo, a nivel fiscalía, imagínense en este supuesto. Imagínense que una persona representa una asociación de personas que quieren adquirir un terreno.
Y esta asociación de personas, imagínense que son 500, 1000 personas, delegan un abogado a usted, que está aquí en esta clase. Le mencionan, señor abogado, nosotros queremos comprar ese terreno. Muy bien. Y este abogado les dice, muy bien, yo les voy a representar y yo les voy a adquirir el terreno. Imagínense que este abogado no adquiere para los 500 asociados de esa asociación, sino esta persona adquiere a nombre propio y luego hace la entrega con contratos privados a esas 500 personas o 200, lo que ustedes quieran. En ese caso en concreto, ¿habría o no, por ejemplo, estafa? Si usted fuera abogado defensor, imagínese que la fiscalía le está diciendo, ha estafado porque este señor no ha comprado en nombre de la asociación, sino ha comprado en nombre suyo. Imagínense que este terreno tiene un valor de unos 5 millones. Y de paso que este señor, bueno, pues con estos 5 millones pagó unos 3 millones o 4 millones y la sobra dice, bueno, estos son mis honorarios profesionales. ¿Ese hecho constituiría delito? ¿Constituiría un delito de estafa agravada? ¿O no constituiría delito de estafa agravada? En ese caso en concreto, como abogado defensor, ¿qué voy a utilizar? Esto de lo que estamos desarrollando el día de hoy, estructura del delito. ¿En qué momento voy a atacar este tema? ¿Voy a atacar en la acción? No. Desde mi punto de vista, en este caso atacaría desde la tipicidad. Un tema de incumplimiento, imaginen para agravarlo un poco más este tema. Imagínense que el señor no adquirió con escritura pública ese terreno a nombre suyo, sino simplemente con un contrato privado, con firma legalizada por parte del vendedor. La pregunta es, ese hecho de que se haya transferido esa propiedad con un contrato privado con firma legalizada, ¿también podría ser constituido como un elemento para la estafa agravada? A ver, ¿qué dicen ustedes? En ese caso en concreto que estoy mencionando, si usted es abogado y un grupo, una asociación le dice, doctor, queremos comprar este terreno, y usted menciona, muy bien, yo les voy a representar, aquí van a hacer el depósito del dinero, imagínense que se junta un determinado dinero, 5 millones, y usted compra el terreno con 3 millones a nombre suyo, pero tampoco lo compra con escritura pública, simplemente con un contrato privado con firmas legalizadas. ¿Estafa agravada o no es estafa agravada? En ese caso en concreto, desde mi opinión, no hay estafa agravada, porque recuerden que el contrato de compra-venta no exige en este caso, si nosotros vemos netamente el tema formal, un contrato se puede materializar de distinto modo. En este caso, el hecho de que se haya vendido con un documento privado no lo va a invalidar esa transferencia. El tema de la inscripción en registros públicos es un tema formal. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podrían atacar, si esa fiscalía está realizando esta investigación, por ejemplo, por estafa agravada, en ese sentido, tendríamos que ver en qué momento hubo la estafa, dónde está este elemento del engaño, ¿correcto? Entonces, ahí podríamos plantear una improcedencia de acción como medio técnico de defensa en la etapa de formalización de investigación preparatoria, por ejemplo, si estuviese en esa etapa, pero si estuviese a nivel de diligencias preliminares, un tema de atipicidad. Recuerden que en la fiscalía, en las diligencias preliminares, se realizan actos urgentes, inaplazables, con la finalidad de establecer si ese hecho constituye delito o no. 2, para establecer si hay elementos de convicción, para pasar a la siguiente etapa. 3, hay que individualizar a la gente, entre otros. Si nosotros en ese momento, en la etapa inicial o en la formalización, planteamos, haciendo uso de esta estructura del delito, que viene a ser sobre todo de la tipicidad, y hacemos ver al fiscal y al juez de que ese hecho no constituye delito, el caso va a resolverse en esa instancia. Entonces, es importante el conocimiento, desde mi opinión personal, que el abogado conozca las categorías del delito, acción u omisión, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, para que pueda ser sancionado penalmente una determinada conducta, tiene que pasar por esta escalera de la acción, omisión, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Muy bien, entonces, de manera general estamos precisando para qué sirve la teoría del delito para cada sujeto procesal, para el juez, para el fiscal, para la defensa. Muy bien, ahora bien, entonces, los elementos de un hecho punible vienen a ser estas, es decir, para que un determinado hecho sea
sancionado penalmente, para que exista una sanción penal con una sentencia, en este caso, tiene que pasar por este filtro. Imagínense este primero como el primer piso del departamento donde usted vive, pero usted vive en el quinto piso, pues no vive en el primero. Usted tiene que subir por la segunda escalera, que viene a ser la tipicidad, luego la antijuricidad y culpabilidad. Esto tiene que ver con una acción humana, acción-omisión. Recuerden que también delito se puede cometer dejando de realizar algo. El segundo tiene que ver con el encuadramiento de ese hecho en el tipo penal, es decir, aquí viene el principio de legalidad, donde sobre todo no cualquier conducta va a constituir delito. El tercero tiene que ver con de que esta acción que se ha realizado es contrario al ordenamiento jurídico, es decir, no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico ese tipo de acción. Y la culpabilidad tiene que ver con las capacidades de responder por esa acción típica antijurídica para poder ser sancionable penalmente, ¿correcto? Entonces, esto vamos a desarrollar el día de hoy haciendo mayor análisis en esta sesión. Entonces, el tema de delito, lo primero que habría que mencionar, existen varias definiciones sobre el delito, pero nosotros acogemos esta definición que menciona que es una conducta típica antijurídica y culpable. Es decir, hacemos mención a las categorías del delito, sobre todo hasta la culpabilidad. Muy bien, el artículo 11 del Código Penal hace mención a que son delitos y faltas las acciones o omisiones dolosas o culposas penadas por ley. Y si nosotros queremos poner un ejemplo, sobre todo, sobre una acción, por ejemplo, culposa, podríamos mencionar lo siguiente. A ver, yo les pregunto a ustedes, si en un determinado caso, por ejemplo, Henry Coronado está conduciendo, imagínense un vehículo menor, una moto lineal, pero habiendo ingerido bebidas alcohólicas, imagínense que este jugo es licor, y con ello, conduciendo ocasionó lesiones a una determinada persona. Ese hecho de que yo conduzca, por ejemplo, un vehículo menor con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, ¿constituye delito de peligro común o lo subsume el delito de lesiones? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? A ver, vamos. A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Qué dicen ustedes? O vuelvo a mencionar el ejemplo. ¿Alguien? A ver, caja de comentarios. ¿Por qué les menciono esto? En estos casos, por ejemplo, si tú no conoces este tema de las categorías del delito o estructura del delito y el aspecto procesal, vas a pensar que solamente en este caso habría peligro común, es decir, conducción en estado de ebriedad, ¿correcto? ¿Yo cómo entonces puedo hacer una defensa en ese caso? A ver, ¿usted va a recurrir a la fiscalía a solicitar principio de oportunidad? ¿Se va a dar principio de oportunidad en ese supuesto? ¿O lo va a subsumir el tipo más gravoso? A ver, en el caso en concreto, cuando se conduce vehículos automotores con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas y se ocasionen lesiones, la pena va a ser mayor a 4 años, ¿correcto? Entonces, en ese caso en concreto no hay un concurso real, lo va a subsumir el tipo agravado. En este caso, el tipo que lo va a subsumir va a ser lesiones culposas. Imagínense, para agravar un poco más ese caso, esta persona que ocasione lesiones, imagínense que sufrió fracturas en partes de su cuerpo. Imagínense que en la pierna, en el brazo, algo más. ¿Correcto? Entonces, en ese caso no vamos a pedir, por ejemplo, principio de oportunidad. Lo que habría que ver, y yo les pregunto, ¿qué harían ustedes en ese caso en concreto? A ver, ¿qué harían? ¿Presentarían una transacción extrajudicial para archivar el caso? ¿Usted se sometería a una terminación anticipada, a una conclusión anticipada? ¿Qué haría usted? Imagínense que el resultado del dosaje etílico señala positivo de haber ingerido bebidas alcohólicas mayores a lo permitido. Póngase como ejemplo 0.60 gramos de bebidas de licor en la sangre. ¿Qué haría usted como abogado? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Usted celebraría una transacción extrajudicial para archivar el caso?
o usted se sometería solamente a una terminación o conclusión anticipada de juicio. Muy bien. Esto va a depender, ¿correcto? Si usted quiere, por ejemplo, en este caso en concreto, solamente debatir el tema de la pena, podría ser una transacción extrajudicial respecto a la reparación civil, ¿correcto? Recuerden que en tema de lesiones, lo que va a determinar va a ser los resultados científicos que expida un médico legista sobre las lesiones que haya sufrido la parte agraviada. Imagínense que esta persona no concurrió a medicina legal. ¿Habría lesiones graves? No, ¿cierto? Entonces, pero si hubiese lesiones en producto de esa conducta, la recomendación que yo podría indicar de manera personal es que puedan hacer una transacción extrajudicial y de eso un poco, con ese atenuante podrían solicitar un tema de terminación anticipada. Porque recuerden, aquí no van a plantear principio de oportunidad porque no va a proceder, vuelvo a mencionarlo, va a subsumir el delito grave, en este caso sería un concurso ideal, y las lesiones culposas gravosas va a ser de cierto modo el que lo va a subsumir. Muy bien, entonces también habíamos mencionado que solo una acción o omisión puede ser típica. Habíamos mencionado que la primera estructura del delito viene a ser la acción o omisión, en el sentido de que se puede cometer delito realizando, así como dejando de efectuar algo que la ley nos obliga. Entonces, en el tema de la estructura del delito, tenemos como primer punto el tema de la acción. Cuando hablamos de la acción, siempre tenemos que hacer mención a la conducta, y la conducta son conductas humanas. Aquí no hay conductas efectuadas por otro tipo de personas, ¿no? En este caso en concreto, las conductas que se va a sancionar de acuerdo a esta estructura del delito van a ser conductas que efectúen personas naturales. Para las personas jurídicas existirá otro tipo de estructura del delito que establezca las categorías para establecer la sanción. Muy bien, en este caso en concreto las conductas punibles van a ser aquellas que el legislador establezca como prohibidas, ¿correcto? En este caso en concreto. Muy bien, pero también va a haber cierto tipo de acciones que van a cortar esta acción del primer filtro de lo que se denomina conducta. En este caso, por ejemplo, cuando se realice una acción producto de una fuerza irresistible, producto de movimientos reflejos, estado de inconsciencia, sonambulismo, hipnotismo, epilepsia, embriaguez letárgica, es decir, yo no me di cuenta de nada, yo me había tomado 5 whiskies, en ese caso en concreto esta acción que está haciendo mención sobre todo a conductas humanas no va a pasar el primer filtro. Entonces, para que un determinado hecho tenga lesividad, esta tiene que darse sin que exista estos supuestos que estamos mencionando de ausencia de acción. Ahora bien, señalado esto entonces, el segundo o la segunda categoría del delito viene a ser el tema de la tipicidad. En este tema en concreto de la tipicidad, lo que vamos a realizar en concreto es la adecuación del hecho al tipo penal. ¿Qué viene a hacer esto en concreto? Viene a ser lo que el legislador ha establecido a través del Código Penal, que determinadas conductas sean punibles, como delitos o faltas. En ese sentido, no toda conducta es punible, sino solamente los que el legislador ha establecido que éstas afectan gravemente bienes jurídicos, ¿correcto? Pues conforme a este principio de intervención mínima, hay cierto tipo de conductas tolerables para la sociedad. Entonces, si nosotros quisiéramos resumir esta parte bajo el principio de legalidad, el legislador, en este caso, cuando hablamos de legislador, nos estamos refiriendo sobre todo a los congresistas de nuestro país, establecen sanciones a cierto tipo de conductas porque afectan bienes jurídicos que impiden el desarrollo en una sociedad. Es decir, por su gravosidad de este tipo de acciones, tenemos que establecer cierto tipo de conductas como delitos o faltas. Entonces, no todas las conductas humanas van a ser establecidas como delitos o faltas, solamente
aquellas que sean intolerables o que sean muy lesivos para los bienes jurídicos, es decir, como por ejemplo la vida, como por ejemplo el patrimonio, en delitos contra el patrimonio, o la administración pública, por ejemplo, en delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, la tipicidad viene a ser la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto activo a la figura descrita por la ley penal como delito. Lo más importante en el proceso penal, desde mi opinión personal, es esta, en el análisis que realice un determinado abogado. Aquí vamos a ver si este hecho constituye delito o no. Más adelante veremos si ese hecho, por ejemplo, es antijurídico o no, es permitido o no dentro del ordenamiento jurídico. Pero en este segundo momento, lo que se analiza en la tipicidad, sobre todo, es la adecuación del hecho al tipo penal. Sobre la conducta de la tipicidad o el concepto de tipicidad existen diversas definiciones desde la doctrina, pero podríamos acoger esta definición que efectúa el profesor Muñoz Conde, que menciona que la tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal, ¿correcto? Ahora bien, también en el tema de la tipicidad como segundo elemento de la infracción penal, solamente se va a sancionar, de acuerdo a esta estructura del delito, conductas humanas, ¿correcto? No estoy haciendo mención a personas jurídicas, teniendo en cuenta que las personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico peruano son sancionables o son sancionados con sanciones administrativas, ¿no? Y para eso existen cierto tipo de normatividades. El legislador peruano, sobre todo para las personas jurídicas, ha hecho una mezcolanza en cuanto al procedimiento penal, pero al final establece una sanción administrativa para este tipo de personas. ¿A quién corresponde entonces la labor de tipicidad en el proceso penal? Esa sería la segunda pregunta que yo les lanzo. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A quién corresponde la labor de la tipicidad en el proceso penal? Como dice Marilyn, consecuencias accesorias. Pero no solamente, Marilyn, existen consecuencias accesorias. El 1244, si no me equivoco, hace mención, por ejemplo, a otro grupo de delitos. En el tema de la persona jurídica, hoy en día tenemos dos tipos de sanciones, ¿no? Un grupo de sanciones que se ha establecido a través de una normatividad especial, como por ejemplo para el soborno internacional, y la consecuencia accesoria se entiende para otros tipos penales, ¿no? Entonces, no nos vamos a detener mucho en este tema de la persona jurídica, sino tenemos que avanzar con el tema que nos convoca el día de hoy, que viene a ser el tema de categorías del delito. Me dicen ustedes, a ver, Enrique dice al fiscal, ¿todos están de acuerdo de a quién corresponde la labor de tipicidad en el proceso penal? Al fiscal. ¿Quién debe controlar? ¿Quién tiene esta obligación legal de establecer que ese hecho constituye delito? ¿Quién hace este control riguroso? ¿Quién debe hacer este control riguroso? A ver. Eric. Muy bien, Eric. Gracias. A ver, Enrique dice al fiscal y el Eric dice al juez. Salgamos de esta duda. ¿Quién es el que tiene que dominar esto? ¿Quién es el que tiene que decidir al final? El juez, ¿correcto? El fiscal puede equivocarse, el fiscal puede proponer, pero el que no puede equivocarse es el juez, ¿correcto? Es el juez el que tiene que dominar. Este señor tiene que tener claro las cosas, de que este hecho constituye delito o que este hecho no constituye delito y por tanto un sobreseimiento porque esa conducta es atípica, ¿correcto? Por eso en el proceso penal el fiscal propone, el fiscal no sentencia, señores, el fiscal propone un fáctico, propone una pretensión, propone un tipo penal, pero el juez, en este caso de investigación preparatoria o de juzgamiento, es el que al final puede incluso esta adecuación del hecho al tipo que ha propuesto la fiscalía pueda modificarlo. Es decir, yo acusé por robo y al final el colegiado dijo, no es robo, señor, este es simplemente un hurto. Tiene esas facultades. Pero lo que no puede
alterarse en el proceso penal viene a ser el tema fáctico. Y el tema fáctico no se puede alterar a partir de la etapa intermedia. Muy bien. Entonces, el tema de la tipicidad consiste en concreto la adecuación del hecho al tipo penal, en este caso en concreto, de este acto humano a lo descrito en la ley penal. Aquí, sobre todo en el tema de la tipicidad, vamos a tener en cuenta el principio de legalidad, ¿correcto? Bajo este principio de legalidad vamos a ceñirnos de que determinadas conductas que vienen a ser conductas gravosas van a constituir delito. En esta sentencia del Tribunal Constitucional 31/2009, expedida por el Tribunal Constitucional, se menciona, el juez penal le corresponde efectuar el juicio de tipicidad, que no es otra cosa que la valoración que se hace con miras a determinar si la conducta de examen coincide o no con la descripción contenida en la ley penal. Es una operación mental, proceso valorativo, conducta tipo, llevada a cabo por el intérprete juez, mediante la cual se constata o verifica la concordancia entre el comportamiento estudiado y la descripción típica consignada en el texto legal. Entonces, esta sentencia ya del máximo intérprete de la Constitución, Tribunal Constitucional, se menciona claramente que el control le corresponde al juzgador. Y si lo vemos en el aspecto práctico, ello es así, porque en el aspecto práctico, o sea, cuando estemos en un determinado caso real, el fiscal propone, el fiscal no resuelve, el que resuelve es el juzgador. El fiscal puede pedir 30 años, pero el juez no necesariamente tiene que acoger los 30 años de pena. Puede ser que lo establezca en una pena inferior a lo solicitado por el Ministerio Público. Muy bien. A ver, denme un segundo. Muy bien. Entonces, en la tipicidad vamos a ver ese tema en concreto. Ahora bien, también en este caso, la Fiscalía también tiene esa obligación, pero esta obligación que tiene la Fiscalía, sobre todo, va a materializarse en la etapa intermedia, cuando va a formular un requerimiento acusatorio. Conforme a este artículo 349, el literal F, inciso 1, o 349, inciso 1, literal F, se menciona lo siguiente. La acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá el artículo de la ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena que se solicita. Por consiguiente, una incorrecta o deficiente labor de subsunción por parte del Ministerio Público producirá, por ejemplo, sobreseimiento. ¿Correcto? Muy bien, pero más allá de esta norma del 349, desde mi opinión personal, el que tiene que hacer una correcta subsunción del hecho al tipo penal viene a ser el juzgador. En este caso, el juez de investigación preparatoria o el juez de juzgamiento si estamos a nivel de juicio oral. Muy bien. También precisar que en el tema de tipicidad vamos a tener muchísima relación con el principio de legalidad. En este caso, el principio de legalidad viene a ser esta garantía, no solamente para el procesado, en cuanto a que un determinado hecho constituye delito, sino sobre todo también es una garantía de función seleccionadora de comportamientos penales relevantes. Es decir, no toda conducta humana va a constituir delito o falta en nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien. En este caso de la tipicidad también vamos a nosotros que analizar, de cierto modo, sus elementos. En este caso, quiero precisar lo siguiente. Si nosotros somos fiscales, si nosotros somos los que investigamos, si nosotros formamos parte de este binomio fiscalía, policía, desde mi opinión personal, tenemos que enfocar los actos de investigación enfocados a acreditar los elementos objetivos de la... A ver, ¿quién me dice? Los elementos objetivos del tipo, ¿correcto? En este caso, dentro de este grupo de los elementos constitutivos del tipo, vamos a encontrar lo siguiente. Primero vamos a encontrar, este tema ya lo vamos a saltar, pero lo vamos a explicar de manera muy general. Vamos a encontrar ciertas acciones que tiene que efectuar el fiscal o el efectivo policial.
En este caso tiene que ver con la acción, tiene que ver también con el sujeto activo, el sujeto pasivo, la conducta y su materialización. Pero antes de ello, antes de desarrollar los elementos objetivos del tipo que deben ser materia de búsqueda, sobre todo en la etapa de investigación, habría que mencionar también en este tema de la tipicidad lo siguiente. La tipicidad va a cumplir, de cierto modo, funciones específicas para la sociedad. En este caso en concreto, una función seleccionadora, esta está referida sobre todo al hecho de que solamente se va a establecer como delito aquellas conductas gravosas, violentas, que afecten gravemente a la sociedad y afecten también estos bienes jurídicos que se establezcan como que van a ser materia de protección, esta convivencia en sociedad. Por otro lado, la función de garantía está referido sobre todo a que no exista un proceso, una sanción inmediata, sino sobre todo va a establecerse que este grupo de acciones no permitidas previamente estén establecidas en una norma. En este caso en concreto, será pues en el Código Penal. Sirve de garantía para proteger al ciudadano del ejercicio arbitrario que se podría dar sobre una determinada persona. Por ejemplo, a mí no me podrían procesar por un delito, por un hecho que no constituye delito. Esa, de cierto modo, hace referencia a la función de garantía. Así también hace mención a que si alguien me imputa un delito, yo tenga todo el derecho de defenderme, se establezca un proceso donde se me investigue, se me procese y se me sancione con todas las garantías. Por otro lado, la función motivadora está referido sobre todo a que la sociedad, en este caso las personas, se inhiban o rechacen de realizar cierto tipo de conductas en mérito a las sanciones que se va a imponer, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a haber un tema de prevención general, esto referido a que la sociedad observe que ese tipo de conductas no debe realizarse, y la prevención especial estará referida sobre todo al sentenciado o la persona que se ha visto involucrada en el proceso penal, que esta persona no vuelva a realizar este tipo de actos ilícitos. Por ejemplo, en el comercio de drogas, y en este caso en concreto, el mensaje sería a la sociedad: no realices ese tipo de actos porque ese tipo de conductas traen como consecuencia una sanción penal gravosa. En la tipicidad entonces encontramos varias funciones. La aplicación del principio de legalidad es el más importante, pero también tiene otras funciones, ¿no? En este caso en concreto, los elementos que lo van a integrar van a ser sujeto activo, pasivo, el objeto material, tiempo, lugar, elementos normativos, elementos subjetivos y las condiciones o requisitos objetivos. Muy bien, no me voy a detener en esta parte, vamos con la clasificación del tipo. En este caso en concreto, cuando hablamos de la tipicidad, vamos a encontrar también diversas clasificaciones. Y esto es importante que conozcan para establecer en qué tipo de delito nos encontramos. Vamos a encontrar tipos básicos y tipos derivados. Los tipos básicos son aquellos cuya descripción de una conducta en la norma penal es más general y abierta, conteniendo el mínimo de requisitos para que dicho delito se configure, y los tipos derivados pueden ser agravantes o atenuantes. Estas clasificaciones también varían en el tema de la doctrina, sobre todo en la doctrina. Pero el día de hoy vamos a agarrar como ejemplo, sobre todo, al doctor Peña Cabrera para el desarrollo de este tipo de desarrollo del tipo penal. De acuerdo a la modalidad de realización, pueden ser tipos de mera actividad. Por ejemplo, se sanciona un delito como se sanciona una conducta como delito, por ejemplo, la tenencia ilegal de armas. El hecho que una persona X, Juan Pérez, no tenga licencia y tenga en su poder, por ejemplo, una pistola o un revólver, se sanciona por el simple hecho de tener en posesión. También vamos a encontrar tipos de resultado. En este caso, por ejemplo, en el delito de robo, se va a consumar, en este caso, por ejemplo, con la producción de un resultado que trasciende la acción, ¿no? Para el robo será necesario que exista esta acción del desprendimiento del bien y luego exista la disposición, ¿correcto? Ahora bien, también vamos a encontrar
En esta clasificación, de acuerdo con la afectación del bien jurídico, podemos encontrar tipos de lesión, en este caso en concreto para la configuración del tipo, en el delito de daños, por ejemplo, el artículo 205, necesitaremos elementos específicos, ¿no? Por ejemplo, en estos tipos de daños, valorativamente se va a requerir sobre todo que nos acrediten con cualquier documento, incluir una declaración jurada, primero su preexistencia y segundo su valorización económica. También, de acuerdo a la afectación del bien jurídico, podemos encontrar tipos de peligro, en este caso la consumación del tipo, requiere la sola posibilidad del peligro del bien, ¿no? En este caso del tipo de peligro vamos a encontrar peligro abstracto y peligro concreto. Por ejemplo, en el peligro abstracto, podríamos nosotros precisar, se va a configurar inmediatamente, ¿no? Como por ejemplo el hecho de conducir en esta ebriedad. No es necesario, por ejemplo, que se materialice el resultado, lesión, muerte al sujeto pasivo, ¿no? Es decir, a la víctima. Bastará realizar esta acción para estar incurso en este delito. Por otro lado, tenemos peligro concreto, por ejemplo, la creación de un peligro inminente mediante fuego o explosión, ¿no? En este caso, ese hecho también va a ser sancionado penalmente. Pero también vamos a tener en otra clasificación del tipo, de acuerdo al bien jurídico protegido, pueden ser tipos simples, el delito de hurto, por ejemplo, se protege solamente el patrimonio. También en esta clasificación del tipo vamos a encontrar por las características del agente tipos comunes, como por ejemplo donde recaiga un solo bien jurídico. En el delito de hurto se protege el patrimonio, por ejemplo tipos cuyo agente es calificado, por ejemplo en el parricidio, infanticidio, solo el sujeto activo puede ser una persona. Delitos de corrupción de funcionarios. También vamos a encontrar tipos de delitos especiales propios, como por ejemplo el delito de tortura o el tema de delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, entre otros. Entonces, aquí justamente en la tipicidad es cuando se hace el análisis del dolo. Hola, doctor Henry. Bien, vamos a esperar unos Entonces, en minutos la que el doctor tipicidad solucione. subjetiva vamos a ver sobre todo el dolo. En el aspecto objetivo del tipo, vamos a ver sobre todo estos elementos. A ver. A ver, ¿se me escucha? Doctor, parece que está A teniendo ver, problemas con su internet. ¿se fue la señal? Dice, a ver, ¿se me escucha? Sí, sí se le A ver, escucha, pero vamos a poner. A ver, está inestable el internet parece, ¿no? A ver, vamos a ver. Deme un segundo, ¿ya? A ver, ¿se me escucha para poder continuar? A ver, ¿me confirman? ¿Se escucha? hola, doctor. Sí, sí se le escucha, pero igual me aparece que tiene el internet Ya. bajo. Hola, doctor.
La señal creo que está baja. Voy a cerrar el tema de la cámara y vamos a continuar con el micrófono. A ver si ¿me escucha? Entonces, vamos a cerrar esto. Estamos desarrollando. Vamos a compartir esto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tal vez es por la imagen, ¿no? Conozco este tema de la señal. A ver, ¿me confirman a ver si se Sí, se le escucha? escucha, doctor. Se le escucha y ya se está viendo la Más logró, diapositiva. dice. A ver. ¿Alguien, por favor, me puede... A ver, caja de comentarios, por favor, alguien me puede decir si... Yo le escucho. No, no le... Bien, doctor. Si vuelve a ingresar para ver si... Sí, ya se salió el doctor. Bien, estimados participantes, vamos a esperar unos minutos que se solucionen los problemas técnicos de la señal de internet y ya estará con nosotros el doctor Henry. Se pide la comprensión del caso debido a que estos temas por la virtualidad siempre suelen suceder. Ya en breve se va a conectar el doctor. Bien, ya está con nosotros el doctor Henry. A ver, doctor, a ver, ¿sí? ¿Me escucha? Hola, doctor. Su micrófono está desactivado. Sí, ahora sí. A ver, tuvimos un percance con el tema del internet, parece. A ver, ¿podemos continuar? Sí, doctor, adelante. Ya, muy bien, vamos a seguir. A veces ocurre este tema en el tema virtual, ¿no? Muy bien, estábamos en el tema de los aspectos objetivos del tipo, y aquí queremos precisar lo siguiente. Cuando vamos a realizar nosotros una investigación en cualquier delito, lo que tenemos que buscar justamente son los elementos objetivos del tipo, ¿correcto? ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién es la persona que ha efectuado la acción? En este caso, un determinado evento criminal. ¿Quién es el sujeto pasivo? Tenemos que ver el nexo causal, la conducta, el resultado, así como los presupuestos objetivos. Este tema de los elementos objetivos del tipo penal, ustedes tal vez no lo ven cuando son abogados defensores, pero esa es la que nosotros tenemos que buscar como fiscales, ¿correcto? Ver esa conducta, por ejemplo, hemos dicho desde el inicio, es acción o omisión, y si esta conducta típica es el elemento que ha dado como resultado esta consecuencia del hecho que es materia de investigación. En este caso, lo que quiero precisar en concreto es que esta conducta debe ser una conducta exteriorizada, ¿correcto? No se sanciona pensamientos en nuestro ordenamiento jurídico, sino deben ser
conductas que conlleven a un resultado. Claro está que en este caso en concreto también puede existir el tema de tentativa, pero la tentativa va a ser el inicio de la ejecución del acto. Muy bien, entonces la conducta es el primer elemento básico del delito y se define pues como el comportamiento humano voluntario positivo o negativo encaminado a un propósito, ¿no? En este caso en concreto. Muy bien. En la conducta tiene tres elementos en concreto que podríamos nosotros tener en cuenta: un acto positivo o una acción, ¿correcto? En este caso en concreto también puede haber un acto negativo, por eso habíamos mencionado al inicio que se puede cometer un delito realizando y dejando de realizar algo que la norma exige. El segundo es un resultado y tercero, una relación de causalidad entre el acto y el resultado, ¿correcto? En este caso será causa-consecuencia. En el tema de la omisión, en este caso en concreto, tendrá que haber una manifestación de voluntad, una conducta pasiva, es decir, una inactividad, un deber jurídico de obrar, tenía una obligación de realizar alguna acción, y este debe dar un resultado típico. Un clásico ejemplo de este delito podríamos mencionar, por ejemplo, hemos ido a la piscina con nuestros hijos y vemos que un niño acaba de caer a la piscina, y nosotros, pese a que tenemos la posibilidad, en este caso, de poder auxiliarlo, no lo hacemos, porque sé que ese niño, por ejemplo, es hijo de mi vecino a quien yo le odio. Entonces, producto de esto, por ejemplo, el menor fallece, ¿correcto? Porque nadie lo ayudó. Ahí, por ejemplo, podríamos estar en un tema de omisión, ¿correcto? Como vuelvo a mencionar, para que una conducta sea sancionable bajo este supuesto de omisión, tiene que haber estos presupuestos de la manifestación de la voluntad, una conducta pasiva, inactividad, no realizo nada, un deber jurídico de obrar, me obliga a la ley que yo debo prestar auxilio, en este caso, y un resultado jurídico. En este caso, el resultado jurídico será, por ejemplo, la muerte de este menor que estamos mencionando. Ya habíamos mencionado que la conducta tiene, de cierto modo, también ausencias de acción, es decir, supuestos en los cuales no pasa este filtro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el acto reflejo, el sonambulismo, entre otros, habíamos mencionado que conlleva a ausencia de acción y, por tanto, no hay conducta. El resultado, en este caso, sí va a ser visible, en este caso se tiene que comprobar, porque estamos diciendo que tiene que haber en la omisión, sobre todo, un resultado de una inacción, producto de una inactividad de un sujeto que estaba obligado a realizar. En el tema en concreto, aquí del nexo causal, tendrá que comprobarse la existencia de la relación de causalidad, sobre todo acción y resultado. Cuando nosotros hablamos de los elementos objetivos, sobre todo en la tipicidad, hacemos mención al sujeto activo, al sujeto pasivo, al bien jurídico, entre otros. El sujeto pasivo no siempre va a ser una persona natural, sino también puede ser una persona jurídica, que en algunos casos coincide que la misma persona es el sujeto pasivo y la parte agraviada. El sujeto activo, por otro lado, es el que realiza la acción, es el que ejecuta la conducta criminal, es la que infringe la norma penal en concreto, teniendo en cuenta, en este caso se sanciona conductas dolosas y culposas, ¿correcto? Pero el sujeto activo tampoco puede ser una persona moral o una persona jurídica. En nuestro ordenamiento jurídico, a lo menos no. La persona jurídica en nuestro ordenamiento jurídico es procesado desde el ámbito penal, pero su sanción, desde mi opinión personal, es administrativa. Incluso se le impone una multa y ese tipo de sanciones no se podría equiparar, desde mi opinión personal, a una sanción penal como la pena privativa de libertad u otro tipo de penas establecidas para personas naturales. También precisar, en este caso en concreto, del sujeto pasivo va a ser el titular del bien jurídico. Pues no, en este caso no siempre coincide sujeto pasivo con víctima. El bien jurídico va a ser aquellos intereses de la sociedad que tienen una importancia fundamental. Esta, de cierto modo, va a ser el fundamento por el cual se va a establecer cierto tipo de delitos, ¿no? De una determinada conducta. Esto para vivir en sociedad, como por ejemplo la vida, el patrimonio, el honor, entre otros. Si hablamos de vida, estamos haciendo mención que se debe proteger, por ejemplo, la vida en un homicidio, ¿no? El patrimonio en delitos, por ejemplo, contra el patrimonio, un hurto, un robo, entre otros.
En el delito, el honor, por ejemplo, en delitos de acción privada, ¿no? Muy bien, entonces estos presupuestos objetivos se analizan en la tipicidad. Por eso, cuando vamos a plantear, por ejemplo, una atipicidad, tenemos que tener en cuenta estos elementos o presupuestos de la tipicidad objetiva y subjetiva. Ahora bien, en el aspecto subjetivo de la tipicidad vamos a analizar sobre todo el tema del dolo y la culpa. Y aquí, sobre todo, precisar lo siguiente. Para que se pueda sancionar una determinada conducta, el fiscal tendrá que hacer la adecuación de este hecho al tipo penal y luego proponer. Eso es lo que hemos mencionado. Y en esta adecuación del hecho al tipo penal, tendrá que establecer también si esta conducta fue realizada con dolo o culpa. No existe otro. Dolo o culpa. Y luego se va a hacer la clasificación del dolo directo, del dolo eventual y del dolo de segundo grado. O bien esa conducta es culposa, precisando que en la culpa no va a haber tentativa. La tentativa solamente va a ser sancionado cuando existe una conducta dolosa. Entonces, el dolo es concebido como el conocimiento y voluntad de realizar una determinada acción. En pocas palabras, podríamos decir que el sujeto activo tenía pleno conocimiento de lo que estaba realizando, ¿no? Por ejemplo, yo quiero golpear a mi vecino, tengo pleno conocimiento de que eso va a ocurrir, los resultados que podría ocasionar y procedo a golpearle. ¿Correcto? Una conducta dolosa. En la conducta dolosa sí hay tentativa, ¿correcto? En la conducta dolosa, entonces vamos a ver el tema de los elementos del dolo. El elemento cognitivo y el elemento volitivo son sus elementos del dolo en concreto. Cognitivo está referido sobre todo al conocimiento de los elementos de la En cuanto a la clasificación del dolo, podríamos mencionar que existen tres clases, ¿no? En este caso en concreto. ¿Se me escucha? A ver. Sí, doctor. Muy bien. En la clasificación del dolo vamos a encontrar tres tipos de dolo. El dolo de primer grado, en este caso consiste en este deseo de la gente de realizar el acto. El acto puede ser delito de resultado o de acción, como habíamos mencionado, pero aquí sobre todo estamos hablando de una acción, ¿correcto? Yo quiero golpear al señor que es mi vecino y lo realizo la acción. El segundo va a ser el dolo eventual. En este tipo de dolo, el agente se representa de la lesión del bien jurídico como posible y acepta y se conforma, es decir, pero continúa con su accionar. Y el dolo eventual también viene a ser, en este tipo de dolo, el agente en un principio tiene como meta la realización de la acción, pero se representa que no va a ocurrir ello y continúa con la acción. Si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo, este caso en concreto, sobre todo del dolo eventual, sería esta. Yo transito por una determinada calle todos los días y en esa recta que yo transito con mi vehículo existe un colegio que a cierta hora los niños, los estudiantes transitan por esa calle. Y esa calle está permitida recorrer solamente, por ejemplo, a 30 por hora. Pero un día, yo sabiendo que esa hora los niños caminan, transitan por ese día, un día se me ocurre, por ejemplo, acelerar, teniendo en cuenta que no va a pasar nada, que ese día no va a haber ningún resultado negativo. Pero ocurre este resultado negativo. Es decir, ese día que yo acelero mi vehículo, paso con 60 km por hora, ocasionó, imagínense, un accidente de tránsito, lesiones a estas personas, a estos menores. En ese caso en concreto estaríamos, por ejemplo, en el dolo eventual. Es decir, yo me representé como la realización del tipo, pero yo, pese a que sabía que podía producirse un resultado, continué con la acción, con la finalidad, en este caso, de ejecutar esta conducta que estamos mencionando. Pero aquí no radica el problema radica en este tema en concreto cuando va a haber culpa consciente. Ahí es el problema, sobre todo para nosotros, cuando estamos en un tema
de culpa consciente o dolo eventual. Y la diferencia es mínima en este caso en concreto. ¿Cuándo vamos a estar en la culpa? Cuando nosotros estamos analizando, en este caso, dentro de los elementos del tipo, estamos mencionando que estamos en culpa cuando existe una realización descuidada de los elementos objetivos del tipo. En este caso, el resultado que se va a producir de una determinada acción va a ser por violación de deberes de cuidado. Y esta violación de los deberes objetivos de cuidado tiene que ser preestablecido. Y cuando hablamos sobre todo de culpa, vamos a clasificar en dos la culpa. En este caso en concreto, la culpa va a ser culpa consciente y culpa inconsciente. Como había mencionado, la culpa consciente se presenta cuando el bien, en este caso el bien, el sujeto activo, la gente no quiere causar la lesión a un bien jurídico y se da como una posibilidad, pero confiándose la gente que esto no va a ocurrir, realiza la acción. Algo similar, podríamos decir, al tema del dolo eventual, pero no es lo mismo. Por eso la diferencia entre el dolo eventual y la culpa consciente es muy ligera, es muy pequeña. En algunos casos, en algunos casos van a considerar a la culpa consciente como dolo eventual. Por eso la importancia va a radicar en establecer del resultado de los elementos de convicción en cuál de ellas nos encontramos. Nos encontramos en un tema de dolo eventual o nos encontramos en un determinado caso de culpa consciente. Muy bien. También en este caso en concreto, vamos a nosotros clasificar la culpa consciente y la culpa inconsciente. En el caso de la culpa inconsciente, el agente no quiere causar este resultado lesivo, ni se plantea como posible, pero sin embargo realiza la acción inobservando un deber objetivo de cuidado. En este caso en concreto, entonces, si nosotros quisiéramos establecer una diferencia entre el dolo y la culpa, esta va a radicar sobre todo en lo siguiente, que en el dolo existe el conocimiento y la voluntad de realizar una determinada acción, y en la culpa, la realización de la acción se realiza por un descuido y también por una violación de los deberes de cuidado. Pero estos deberes de cuidado, sobre todo, tienen que estar relacionados con la infracción de algo concreto. Por eso, cuando nosotros vamos a estar en un determinado caso de culpa, va a existir el tema de impericia, negligencia o imprudencia. En el tema culposo, vuelvo a mencionar, no existe el tema de la tentativa. ¿Cuándo vamos a estar en impericia? Vamos a estar en impericia cuando el deber objetivo de cuidado que nosotros teníamos es por falta de preparación técnica. Imagínense que yo como abogado voy a operar a una determinada persona. Yo no tengo preparación técnica especializada para realizar ese tipo de operación. Y producto de eso fallece la persona. Impericia. La negligencia es cuando no toma las previsiones necesarias el agente para una determinada situación que puede resultar peligrosa para el sujeto pasivo sobre todo. Imagínense que un médico va a operar y los instrumentos que va a utilizar este médico no han sido desinfectados, y como se ha hecho el corte, producto de este corte que efectúa el médico, se produce una enfermedad. En este caso en concreto estaríamos en negligencia. U otra, imagínense que una dama que está embarazada concurre a un hospital y el niño no puede nacer con parto natural, sino tienen que realizarle una cesárea. Y en ese proceso de cesárea, imagínense que el niño que va a nacer necesita de un especialista, un pediatra, para que le pueda ayudar inmediatamente para que pueda respirar, entre otros. Y al momento del parto, imagínense que este niño inhala el líquido amniótico. Y producto de esto, científicamente ya está comprobado, de que este niño tiene problemas de salud. En ese caso en concreto podríamos ver, por ejemplo, el tema de negligencia. Este sujeto
no teniendo esta posibilidad de tomar las previsiones mínimas necesarias, no lo ha realizado. Por ejemplo, que una de ellas tendría que haber sido que el menor no se contamine, por ejemplo, con este líquido amniótico. Por otro lado, en cuanto a la imprudencia, es cuando de manera confiada la gente actúa con la atención y acuciosidad debida para realizar esa acción. Sin embargo, esta produce un determinado resultado. Si nosotros quisiéramos ver la imprudencia, entonces, en este caso en concreto es cuando de manera confiada la gente no actúa con la atención o acuciosidad debida para evitar dicho peligro, ¿no? En este caso, sobre todo en delitos de culposos, tenemos que tener en cuenta esta infracción de los deberes de cuidado que pueden estar referidos a impericia, negligencia o imprudencia. Pero para establecer estas infracciones del deber de cuidado, tiene que estar, desde mi opinión personal, preestablecidas la función específica que debían cumplir estos agentes. Muy bien, no a cualquier persona lo vamos a imputar por delito culposo. Muy bien. Siguiente tema sobre este tema de la deber objetivo de cuidado. Entonces, en el tema de la culpa, nosotros tenemos que establecer del resultado de los elementos de convicción si esa conducta es una acción o una omisión, si esta es dolosa o culposa. Muy bien, si nosotros quisiéramos hacer una diferencia entre delitos dolosos y culposos, diríamos lo siguiente. En este caso, en el delito doloso, no cabe la presunción del dolo. Esta es una acción que debe comprobarse en el proceso penal. En el dolo puede haber tentativa, pero en el delito culposo, no. En el delito culposo no hay tentativa. Aquí, sobre todo en el delito culposo, la materialización del delito se da sobre todo por la infracción de un deber de cuidado, y también en este caso en concreto podríamos indicar pues que en el delito culposo se da por un descuido de los elementos objetivos del tipo, ¿no? Ahora bien, el siguiente tema, en este tema en concreto de la tipicidad, entonces, cuando nosotros estemos analizando, lo que tendríamos que plantear como abogados, sobre todo en un determinado caso, si nosotros observamos que no hay dolo o no existe culpa o esta infracción del deber de cuidado no le alcanza a nuestros patrocinados, tendríamos que solicitar una improcedencia de acción si estamos en formalización de investigación preparatoria o un archivo fiscal por un tema de atipicidad de la conducta. Esa vendría a ser el medio técnico a utilizar en la etapa previa al nivel de juicio oral. Pero si estamos en etapa intermedia, podríamos también solicitar un tema de atipicidad, pero bajo este amparo de la norma que señala del sobreseimiento, ¿no? En este caso, si estamos en etapa intermedia, tendríamos que utilizar concretamente, a ver, vamos a poner la base legal para que puedan ustedes también tenerlo, el 349, 344. Tendrían que utilizar sobre todo el 344, inciso 2, el literal B, no, el literal A, el hecho objeto de la causa no se realizó, no puede atribuirse al imputado, o el B, que viene a ser sobre todo con el tema de la tipicidad, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, ¿no? En este caso, como medio técnico de defensa, también pueden utilizar tanto en la etapa de investigación, diligencias preliminares, como la investigación preparatoria y también en la etapa intermedia. En este caso en concreto ya dependerá de su uso por parte del abogado en la etapa que corresponda. Yo les pregunto a ustedes, ¿el tema de atipicidad se puede invocar a nivel de juicio oral? A ver qué dicen ustedes. Si ya estamos a nivel de juicio oral, ¿se puede invocar atipicidad a nivel de juicio oral? A ver, ¿alguien que quiera participar? ¿Se puede invocar atipicidad a nivel de juicio oral? A ver, ¿yo puedo plantear un tema de improcedencia de acción a nivel de juicio oral? A ver, ¿se entiende
que el tema de la improcedencia de acción debemos plantear en etapa de saneamiento, que viene a ser sobre todo etapa intermedia o etapa previa, que viene a ser diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha, ¿correcto? No podemos plantear un tema de atipicidad a nivel de juicio oral. A nivel de juicio oral vamos por un tema de actuación probatoria. Aquí tendríamos que ir sobre todo por un tema de insuficiencia probatoria o duda razonable. Por ese lado, la defensa tendrá que realizar su esfuerzo para el caso en concreto a nivel de juicio oral. Muy bien, la siguiente categoría, la tercera, y con esta para avanzar, vendría a ser el tema de la antijuricidad. En este caso en concreto, el tema de la antijuricidad está referido sobre todo a que ese hecho, esa conducta, es contrario al ordenamiento jurídico. En este caso en concreto, cuando vamos a hablar de la antijuricidad, debemos relacionar que esa conducta no está permitida en el ordenamiento jurídico. Y aquí viene justamente el uso de las causas de justificación. Y las causas de justificación permitidas en nuestro ordenamiento jurídico peruano van a ser sobre todo la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, la obediencia jerárquica, entre otros. En otras palabras, estas causas de justificación lo vamos a encontrar sobre todo en el artículo 20 del Código Penal, ¿correcto? Si usted quiere invocar causas de justificación, tiene que, de cierto modo, remitirse al artículo 20 del Código Penal. ¿En qué momento estamos del análisis de la categoría del delito? En la tercera, ¿correcto? Primero acción, tipicidad, y ahora antijuricidad. Imagínense un supuesto. Imagínense que yo tengo autorización de SUCAMEC para portar un arma de fuego y un día, cuando me estoy dirigiendo a mi domicilio, un grupo de personas, estos delincuentes, me interceptan y empiezan a hacer disparos. Pero como yo tenía arma de fuego, yo en legítima defensa también repelo ese ataque. Y producto de esa acción que yo realizo, ocasiono muerte a esta persona. En ese caso en concreto, de que yo realicé esta acción y que dio como resultado muerte, si bien podría ser considerado como delito, sin embargo, en ese caso en concreto tendrá que analizarse estas categorías del delito que nosotros estamos mencionando. En un primer momento podría ser considerado, si nosotros lo vemos sin el análisis de estas categorías que estamos mencionando, de la estructura del delito, de la acción, tipicidad, antijuricidad, podríamos decir que yo soy culpable. Es decir, por el hecho de haber hecho un disparo de arma de fuego y haber ocasionado muerte, yo debería estar preso. A primera opinión sería ello. Pero no ocurre ello cuando nosotros realicemos un análisis minucioso de la estructura del delito. El hecho de disparar y ocasionar muerte es delito, sí, pero no va a ser sancionable porque no va a pasar este filtro de la antijuricidad. En este caso en concreto va a existir una causa de justificación y para ese caso en concreto utilizaremos el artículo 20. Demostraremos en el proceso penal que existió legítima defensa en esa acción. Entonces, primer punto. Segundo, cuando nosotros vamos a analizar el tema de antijuricidad, también vamos a tener que tener en cuenta otras causas de justificación. Uno de ellos es la legítima defensa. El otro puede ser el estado de necesidad justificante, el consentimiento justificado, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber. Pero sobre todo, si vamos a estar en un cumplimiento de un deber, tenemos que tener en cuenta que nadie está obligado a ejecutar una acción ilegal. Esto quiere decir, si mi jefe, por ejemplo, me dice, dispáralo, mátalo, y yo sé que eso está prohibido, yo no debo ejecutar, ¿correcto? Si en este caso en concreto el sujeto activo tenía esa posibilidad de representarse que esa acción es ilegal y lo realiza, entonces ya no entra dentro de esta categoría que estamos analizando de la antijuricidad. Ahora bien, en las causas de justificación, entonces, vamos a ver la defensa legítima como una respuesta razonable pues, a una agresión antijurídica no provocada dolosa ni culposamente. En este caso en concreto no podríamos invocar legítima defensa, por ejemplo, si esta persona
yo me estaba desplazando y estas personas, por ejemplo, empiezan a insultarme, yo saco el arma, le disparo. Ahí no existe legítima defensa. Para hablar de legítima defensa tampoco se existe que los medios sean los mismos, ¿correcto? O sea, la utilización del arma sea con arma al otro lado, no, sino que ésta sea proporcional a la agresión ilegítima que sufre el sujeto pasivo. En este caso en concreto, en el tema de la legítima defensa, tiene que existir una agresión antijurídica, en este caso en concreto, y la agresión debe ser real, actual e inminente, ¿no? En este caso, como habíamos mencionado, un grupo de personas me interceptan con un arma de fuego, empiezan a disparar, yo saco mi arma de fuego, le disparo y ocasiono muerte, ¿correcto? No es que estas personas recién me van a asaltar y yo saco mi arma de fuego, disparo, ocasiono muerte. En ese caso en concreto, no estaríamos dentro de ese supuesto. Los principios que van a regir de cierto modo a este principio de la legítima defensa van a ser esta debida intolerancia, que nadie está facultado para imponer la defensa a otra persona y nadie está obligado a esperar a que se realice una agresión en su contra, ¿no? Esas vienen a ser sus tres elementos en concreto. Muy bien. En el tema de las causas de justificación, entonces tener en cuenta, sobre todo el artículo 20 del Código Penal, estado de necesidad justificante, cuando se salva un bien jurídico de mayor valor que el quebrantado, el consentimiento justificante recae sobre bienes jurídicos no disponibles, el ejercicio de un derecho, solo las personas tienen derecho, en este caso en relación con las partes, y el cumplimiento de un deber. Usted tendrá que analizar en cuál de estos supuestos se encuentra en el análisis de la antijuridicidad de esa conducta, ¿no? Si esta conducta es típica, antijurídica y culpable, antijurídica, entonces vendrá el último, que en este caso estamos analizando, que vendría a ser la culpabilidad. Entonces, si nosotros decimos de este modo, cuando se realice una determinada acción, tiene que pasar estas categorías o este filtro o esta escalera de la estructura del delito para que sea sancionable. Si no pasa este filtro que estamos mencionando, sobre todo de la antijuridicidad, por más que ese hecho tenga una apariencia de delito, no va a ser sancionable. Para que sea sancionable una determinada conducta, tiene que pasar por la antijuridicidad para luego llegar al tema de culpabilidad. En este caso en concreto, en la culpabilidad, lo que se va a valorar de cierto modo es ese reproche de la acción realizada por el sujeto activo. En este caso en concreto de la culpabilidad tendremos que ver de cierto modo lo siguiente. Por ejemplo, tendremos que ver que esa conducta realizada no es producto de un error de prohibición, que no existe un estado de necesidad justificante o exculpante, que esta acción que ha realizado el sujeto activo pasó por estos filtros de la acción, tipicidad, antijuridicidad y es sancionable penalmente, ¿correcto? Tercero, en este caso en concreto, también tendremos que analizar los elementos de la culpabilidad, elementos especiales de la culpabilidad. En este caso, imagínense un determinado caso de que una persona, por ejemplo, que tiene ciertos defectos en la audición, por ejemplo, ocasione una muerte. Ese simple hecho de que tenga ciertos defectos en la audición no podría llevar, por ejemplo, a establecer que esta acción realizada por el sujeto activo es una conducta típica. Tendríamos que evaluar. En este caso, por ejemplo, si pasa estas categorías de la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, tendremos que ver si esta persona debe responder o no penalmente por esa conducta. Ahora bien, también en esta etapa de la culpabilidad, sobre todo, se analiza lo que se denomina, sobre todo, la responsabilidad restringida, y la responsabilidad restringida, sobre todo en nuestro país, va a estar enfocado para aquellas personas que tienen más de 18 años y menos de 21 y más de 65 años, ¿correcto? Entonces, en esta etapa de la culpabilidad tendrás que, por ejemplo, usted invocar, si usted está defendiendo, por ejemplo, a una persona de 20 años, 19 años que ha cometido un delito, en esta etapa de la estructura del delito, la categoría del delito, se tendrá en cuenta para reducir la pena a imponerse. No en la etapa de acción, no en la etapa de tipicidad, no en la etapa de la antijuridicidad, sino en la etapa de culpabilidad. Muy bien.
Finalmente, entonces, para que exista una responsabilidad penal dolosa o culposa, tiene que pasar por este tránsito necesario de la estructura del delito o las categorías del delito que hemos mencionado el día de hoy. Si existe un estado de necesidad exculpante, en este caso en concreto, puede ser que esa conducta no llegue a ser sancionable. Muy bien. Entonces, con esa precisión, daríamos por finalizado el día de hoy esta parte de la sesión de las categorías del delito referidas a la acción, a la tipicidad, a la antijuricidad y culpabilidad, teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico se exige hasta este nivel que concurra las categorías del delito para establecer una sanción a una determinada persona por un determinado delito doloso o culposo. Muy bien. Con ello damos por finalizado y si hay alguna pregunta, vamos a absolverlo. ¿Existe alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún caso que tengan ustedes que estén viendo en el aspecto procesal, en qué momento pueden plantear una de estas categorías del delito o estructuras del delito que hemos desarrollado? Claro, a ver, vamos a ver, a ver, la caja de comentarios me menciona lo siguiente. Doctor, en una sentencia absolutoria debo analizar toda la estructura o me puedo quedar en el tipo subjetivo. Bueno, en una sentencia absolutoria la absolución puede darse por dos motivos, ¿correcto? Si es por un tema de prueba, insuficiencia de pruebas, puede ser que haya cometido la acción de forma dolosa o culposa, pero la insuficiencia de pruebas ha conllevado a la responsabilidad, a la absolución de esta persona. Un ejemplo, para el tema del lavado de activos, por ejemplo, no se necesita que ese delito previo haya sido sancionado. Ese delito previo, por ejemplo, puede haber finalizado con un sobreseimiento o con una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria. Pero, en este caso en concreto, podría ser considerado como fuente de lavado. Desde mi opinión personal, entonces, sobre el tema que pregunta Eric, doctor, ¿en una sentencia absolutoria debo analizar toda la estructura? No, el fiscal debe probar todas estas categorías que estamos mencionando, no la defensa. La defensa lo que tiene que ver ya a nivel de juicio oral, estimado Eric, es ver el tema de la suficiencia probatoria o la duda razonable. Claro, precisando que el dolo debe probarse, ¿eh? El dolo no se presume, el fiscal debe probar el dolo. ¿De qué modo? Por ejemplo, ha realizado la acción el sujeto activo. A ver, si le dan micrófono a Javier, o pueden también hacer su pregunta por medio de la caja de comentarios, estamos revisando ello. Ahí está Javier, doctor. A ver. Buenas noches. Sí. Una consulta. Ya en TIP, ¿cómo yo como defensa técnica puedo plantear ante ya en una etapa intermedia donde el fiscal está ofreciendo los medios de prueba y dentro de los medios de prueba fundamenta algunos elementos de convicción, pero estos elementos de convicción, como elementos de convicción, viene a ser una copia de acta de denuncia, una búsqueda en internet de la dirección tal? ¿Esos son elementos de convicción, doctor? A ver, elemento de convicción solamente es para vincular. El fiscal no presenta elemento de convicción en etapa intermedia. El fiscal presenta medios de prueba. Aquí, ¿qué tienes que ver en medios de prueba? Utilidad, pertinencia y conducencia. Primero, licitud. Licitud. Utilidad, pertinencia y conducencia, ¿con qué? Con el hecho en materia de probanza. Segundo, estas capturas de imágenes, lo que tú me dices, ¿fueron obtenidos legalmente? ¿Fueron obtenidos por el procedimiento preestablecido? Un ejemplo, el fiscal puede ingresar al red social Facebook y hacer captura de imágenes y decir, este no es el correo electrónico que le pertenece a la persona, o tiene que existir un informe, un experto que me diga, este es el correo, esta es la captura, este es el lugar exacto. En este caso en concreto podrías cuestionar, por ejemplo, su obtención, ¿correcto?
El fiscal no es el perito. En este caso en concreto, estas capturas, por ejemplo, de las redes sociales que se puede hacer, tiene que pasar por este procedimiento de autentificación por un experto. En concreto, Javier, lo que tendría que decirte sobre los elementos de convicción, ¿cómo tienes que hacer? En este caso en concreto, lo que tú tienes que pedir en audiencia de etapa intermedia es que el fiscal te diga de qué modo lo vincula ese elemento de convicción con la autoría o participación de tu cliente. ¿Correcto? Doctor, viendo como usted lo plantea, pero ahí en el planteamiento, claro, ofrece como medio de prueba, pero coloca ahí, esta prueba será actuada en el juicio oral. O sea, no, ¿ya se va a solamente... juicio oral No, no, no. tiene que pasar por un Tiene saneamiento? tiene que pasar por un saneamiento. Por eso tienes que tener en cuenta primero licitud. O sea, si ese fiscal no ha obtenido legalmente ese medio de prueba, ahí queda. Para eso hay que oponernos. Licitud, utilidad. ¿Para qué va a servir ese medio de prueba? ¿Qué va a acreditar en el juicio oral ese medio de prueba? Algo del hecho, teniendo en cuenta que no es para otra cosa, sino para el hecho. ¿Qué parte del hecho, en materia de imputación, va a acreditar ese medio de prueba que está ofreciendo? Muy bien. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de cuestionar en etapa intermedia la admisión de los medios de prueba o plantear sobreseimiento, como ya hemos mencionado, incluso si no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción, pueden decir, señor juez, aquí estos elementos de convicción, ahora ofrecidos como medios de prueba por el fiscal, son insuficientes para juicio oral. Por tanto, este caso debe ser resuelto en esta etapa que viene a ser etapa intermedia. En casos, por ejemplo, de criminalidad organizada, el fiscal tiene que decirme de qué modo lo vincula como miembro de la organización. Segundo, tiene que decirme en el tema de medios de prueba, ¿para quién le corresponde? ¿Es para todos los integrantes o solamente es para uno? Eso tienen que analizar, sobre todo si vamos a hacer mención a elementos de convicción y medios de prueba. Muchas gracias, doctor. Ya, a ver, ¿alguien más? A ver, ¿cómo planteamos el tema dogmático? Esta parte de la teoría del delito es un poco tedioso a veces, pero la tenemos que llevar al aspecto práctico, al aspecto procesal, si no, esto no tiene sentido desde mi opinión personal. A ver, ¿qué dicen? ¿Alguien más? A ver, ¿qué dicen? A ver, voy a revisar aquí. La improcedencia de acción, ¿en qué etapas podemos plantear? Aplicando nosotros, imagínense las categorías del delito, ¿en qué etapas podemos plantear? Podemos plantear en formalización de investigación preparatoria y ir en la etapa intermedia. Si nosotros planteamos improcedencia de acción en etapa de formalización, nos da una oportunidad de impugnar en caso de que ésta sea declarada infundada, es decir, que la sala superior revise en segunda instancia. Si nosotros planteamos en etapa intermedia, esta se resuelve, esta es inapelable, ¿correcto? Eso también tenemos que tener en cuenta si vamos a hacer una defensa. ¿En qué momento planteo improcedencia de acción? Muy bien, ¿alguien más? A ver, pueden escribir por la caja de comentarios, yo no tengo ningún inconveniente, yo lo reviso y vamos dando respuesta a las preguntas. A ver, dice, doctor, en la etapa intermedia como Ministerio Público, ¿se puede subsanar una disposición de formalización de denuncia, por ejemplo, agregando una conducta criminal más a la entablada en el auto? No. Una vez finalizada la etapa de investigación, que viene a ser la etapa de diligencia preliminar y sobre todo formalización de investigación preparatoria, se corta el fáctico. Lo que tiene que hacer el fiscal es, si quiere que se agregue algo más, tiene que instar al juez que dé un plazo ampliatorio de investigación, por ejemplo. Pero si no logra eso y ha dado corte ya a la investigación, el fiscal no puede agregar hechos. El fiscal no puede agregar hechos. Por eso la formalización es la base para la acusación. El tema fáctico de la formalización va a tener mayores precisiones en el requerimiento acusatorio. ¿Qué hago como abogado en ese caso? Si el fiscal agregó algo más, observo la acusación para que se le devuelva y subsane. Si en esta subsanación el fiscal continúa con este tema de que ha agregado hechos fácticos que no están en la formalización, el juez lo va a resolver a través de un sobreseimiento. ¿En cuántas oportunidades se le puede devolver? Desde mi opinión personal, máximo se le va a devolver 2 o 3 exagerando. En la tercera,
el juez tendrá que resolver con ese fáctico ya establecido. ¿Correcto? Muy bien. No puede agregar el fáctico luego de finalizada la formalización de investigación preparatoria. A ver, ¿quién más? A ver. Denle micrófono, por favor, al que esté levantando la mano. Doctor, otra interrogante. Para el delito de tenencia ilegal de municiones, ¿Ya? el fiscal puede tipificar el 279A, porque así está tipificando, o sea, el 279A y el 279G. El 279A... El G creo que es. A ver, déjame verlo un ratito. El G es porque al tipificarlo en producción es para una fábrica informal, algo así. Ahora, tratándose del G, doctor, ahí va la pregunta. No, el tan solo por poseer o tener en su poder, ¿aplica o se tipifica este delito o es viéndolo en forma con el párrafo 2, ¿no? Será sancionado con la misma pena de que presta, alquila o facilite siempre que se evidencie la posibilidad de su uso para fines ilícitos? Eso encierra... Para mí el 279G es independiente. Correcto, ahí no me pide una condicionante, no me dice que debe usar para algo, porque dice el que sin estar debidamente autorizado. Ya, en el aspecto probatorio, ¿qué necesito? Resultado de su CAME que me diga si tiene o no licencia para portar. Segundo, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, usa, porta, es decir, lo tenía pues, ¿no? En su poder. O tiene en su poder armas de fuego de cualquier tipo, municiones, es decir, si me encuentran una munición de una pistola, de un revólver, ¿será suficiente esto para que me acusen por fabricación, comercialización, uso o porte de armas? Doctor, pero si lo jalamos o si lo... Pero tú quieres jalarlo con cuál, con cuál. Con el segundo párrafo. Ya, dice, municiones, accesorios, materiales destinados para su fabricación o modificación. No, esa parte, doctor, será sancionado con la misma pena el que presta, alquila o facilita, siempre que se evidencie. O sea, ahí está. Será el segundo párrafo, dice, ¿no? Será sancionado con la misma pena el que presta, alquila o facilita siempre que se evidencie la posibilidad de su armas, las armas o bienes a los que se hace referencia en el primer párrafo. Ah, claro. Esto está condicionado, ¿ah? Esto está condicionado. O sea, no es que encuentre 2 o 3, 4 munición, ya... o sea, siempre que se evidencie. Claro, tiene que evidenciarse la posibilidad para un fin ilícito, pues. Ese es el condicionante. Y aquí lo que tiene que haber es una pericia de balística, otro en el tema probatorio. Pero, doctor, una pericia balística solamente me dice si está operativo o no está operativo. Claro, espero, yo como... Claro, pero si me encuentran pongamos un ejemplo aquí. Si me encuentran un arma, un cartucho, ¿ya? Pongamos una munición, ¿no? Porque es munición, cartucho es el de abajo. Mi vehículo, ¿podría el fiscal decirme que yo portaba esta munición y que estaría en curso en este 279? ¿O será necesario que este fiscal me diga que esta munición que se me ha encontrado era para fines ilícitos? Tendrá que ver mucho el contexto, desde mi punto de vista, en qué contexto fue intervenido esta persona, en qué situación fue hallado esta munición. Porque aquí de lo que estoy viendo es que tiene que haber esta evidencia y la posibilidad de su uso para fines ilícitos. O sea, que se utilice para cometer delitos. Eso es lo que está diciendo desde que yo entiendo este tipo penal. Claro, o sea, se tiene que ver completo la tipicidad, ¿no? Como está acá en el código. Claro, porque este segundo párrafo dice, en la segunda parte dice, será sancionado con la misma pena el que preste, alquila o facilite siempre que se evidencie. Pero el segundo párrafo, estimado doctor, hay que leerlo íntegramente, porque el segundo párrafo agrava la pena incluso de 8
no menor de 8 ni mayor a 12 años, en el supuesto de que esta persona facilita, porta o tiene en su poder para la comisión de ilícitos penales. Habría que ver en el aspecto probatorio bien eso. Doctor, muchas veces por desconocimiento de los fiscales, ¿no? O de algunos fiscales, cuando solicitan esta información de la SUCAME pues le responde, ¿no? Pero para casos de tenencia no saben, ¿qué digo? El fiscal lo plantea, ¿no? Ya, si bien es cierto, tiene una tarjeta de propiedad que lo acredita ser propietario del armamento, ¿Ya? pero no presenta o no tiene licencia de uso. Ah, no, pues eso no, tiene que ser Pero completo, pues. no, si SUCAME me da la tarjeta de propiedad, uno de los requisitos para sacar la tarjeta de propiedad es tener la licencia de uso. Claro, claro, lógico. Sin eso no puedes tener Pero sin la- embargo, ¿ya? en las imputaciones que hace Fiscalía. Fiscalía, coloca eso, ¿no? Claro, tiene tarjeta de propiedad, pero no posee licencia. No, pues es Increíble. ilógico, pues, es ilógico. ¿Por qué? Porque primero tienes que tener licencia para tener tarjeta de propiedad. Tú no puedes comprar mientras tú no tengas licencia un arma. Algo así es, algo sencillo. Entonces, aquí es algo lógico. ¿Qué es lo que tiene que pedir? Entonces, un informe a su CAMEC diciendo lo siguiente. Informe si para adquirir un arma de fuego es necesario previamente tener licencia para portar arma de fuego, ¿cierto? Eso tendría que ser lo que el abogado tendría que pedir, pues. Claro. El abogado tendría que pedir al fiscal realice un acto de investigación. ¿Cuál? Solicite a su CAMEC a fin de que informe si para adquirir un arma de fuego se requiere previamente licencia para portarla. Claro, la tarjeta de propiedad es como la tarjeta para un vehículo menor, un vehículo automotor. Digamos, usted es propietario de un carro y usted tiene su tarjeta de propiedad, ¿cierto? Sí, pero para manejar yo necesito la licencia. Del mismo modo, en este caso en concreto del arma de fuego es más estricto. Primero tú tienes que tener la licencia para comprar el arma de fuego. Porque es uno de los requisitos administrativos que te piden, incluso en las tiendas que venden, ¿no? Si no, pues cualquiera tendría un arma de fuego. Muy bien, vamos. Ese tema es probatorio, doctor. Hay que plantearlo bien en la etapa de investigación. Ya, ahora dice, doctor, en cualquier delito del Código Penal se da prisión preventiva durante las investigaciones, se puede presentar escritos para absolver al procesado o hay que esperar que se cumpla los plazos de la... No. La prisión preventiva se va a dar siempre y cuando existan suficientes elementos de convicción que lo vinculan a una persona, se dé el segundo presupuesto de la pena superior a 4 años, no en cualquier delito, el delito debe tener una pena superior a los 4 años. Tercero, tiene que existir peligro procesal. Cuarto, tiene que darse el principio de proporcionalidad. Entonces, si nosotros damos una respuesta a lo que está mencionando, es no en todos los delitos existe prisión preventiva. Prisión preventiva se da solamente en delitos que tengan una pena superior a 4 años y existan estos presupuestos del 268. Segundo, para absolver el procesado, en este caso la prisión preventiva es temporal. Si existe un nuevo medio de prueba que varíe la prisión preventiva, usted tiene que pedir cesación de prisión preventiva. Ejemplo, imagínense que Juana Pérez denunció a Marcial por el delito de violación sexual, ¿correcto? Y lo pusieron bajo la reja al señor Marcial por delito de violación sexual. Pero ¿qué ocurre? Que en una declaración esta señora, en una declaración que brinda ante la fiscalía, en el punto de quiebre que le señala, pues, ¿fue consentido o no el acto sexual? Esta dice, sí lo he consentido. Imagínense qué fue ese. Imagínense que este señor ya estuvo preso 4 o 6 meses y recién ante la acción que realiza el abogado, una declaración ampliatoria sobre algún punto, y ahí sale la versión que dice, no, señor fiscal, eso fue consentido. ¿Qué hace como abogado? Cesación de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque uno de los presupuestos, en este caso en concreto, de los graves fundados elementos de convicción se cayó, pues.
Hay nuevo elemento de convicción, distinto, que hace variar la situación jurídica. ¿Qué tiene que hacer? Presentar la cesación de la prisión preventiva, y para eso hay que adjuntar, por ejemplo, la declaración de la agraviada que ha brindado. Entonces, esto tiene que ver con una técnica de litigio. ¿Alguien más? A ver, estoy revisando la caja de comentarios. Para la absolución del procesado se da a nivel de juicio oral, ¿correcto? Si nosotros ya pasamos la etapa intermedia, lo que tenemos que buscar como abogados es la duda o insuficiencia probatoria. Ese es el norte del abogado defensor. A ver, ¿qué dice? Doctor, en un delito de usurpación, si como parte agraviada solicitamos mediante escrito se realiza una constatación fiscal, sin embargo la fiscalía argumenta que no, ya que obra en la carpeta una constatación policial, no, tiene que tener, en la usurpación estamos de limitación específica, y en la usurpación lo que se protege es la posesión y no la propiedad. En esta constatación policial que ha mencionado, está clara, está delimitado, tiene vistas fotográficas adjuntadas, entre otros, o es muy genérico. Si la constatación es clara, precisa, que tiene vistas fotográficas que la adjuntan, entre otros, ya no será necesario. Pero usted puede solicitar, si no cumple esas precisiones que estoy mencionando, que se realice una inspección fiscal que complemente a esa inspección policial que se ha realizado. Lo puede solicitar como parte agraviada. En caso no lo acepte, en ese caso usted puede ir vía tutela de derechos al juez de investigación preparatoria, precisando que la tutela de derechos no solamente es para el imputado, no solamente es para lo previsto en el artículo 71 del Código Procesal Penal, sino también la parte agraviada puede ir en ese supuesto que estoy mencionando. Yo pido al fiscal, el fiscal me deniega, ante eso yo puedo plantear tutela de derechos al juez de investigación preparatoria. ¿Alguien más? A ver, vamos. ¿Alguien? A ver, vamos con otra, a ver qué menciona Javier. Doctor, entonces, en la etapa intermedia después de la audiencia de control de acusación, ¿puedo pedir actos de investigación? Uno ya no dijo para... No. Si estamos en etapa intermedia, estimado, lo que tienes que pedir, obtener sí o sí, es ese medio de prueba, correcto, ese medio de prueba de la SUCAME. Etapa intermedia ya no se realiza actos de investigación, pero usted puede plantear etapa intermedia que se amplíe una investigación suplementaria, correcto, usted puede plantear eso, una investigación suplementaria por 10, 15 días, 30 días para un acto de investigación específico, y ahí tendría que hacerle ver al juez por qué es importante esa información. En este caso en concreto podríamos decir en SUCAME que es importante saber, por ejemplo, si previo a la compra de un arma de fuego es necesario tener, por ejemplo, la licencia para portar este arma de fuego, ¿no? Lo que tiene que pedir es un plazo ampliatorio de investigación. Y eso lo puede hacer la parte agraviada y también lo puede pedir el fiscal, ¿correcto? En este caso, si el imputado es el que va a pedir, con mucha más razón, pues, no, habría que ver. ¿Alguien más? ¿Se puede presentar medios probatorios en el juicio oral cuando en la etapa intermedia se concluyó? Claro, sí se puede, siempre y cuando éstas hayan sido obtenidos después de la etapa intermedia. Hay una técnica, en este caso en concreto, no lo ofrezcan inmediatamente en el acto inicial de la instalación de juicio oral. En esa parte te va a rechazar si es que este medio de prueba pudo haberse presentado antes de la etapa intermedia. Tienes que introducir, hay otra técnica. ¿Cómo? Con un órgano de prueba, a través del testigo o, en este caso, el imputado, o a través del documento que salga el 50% de la existencia de este medio de prueba. Me explico. Yo quiero que se introduzca, por ejemplo, un documento, pero ese documento yo no lo presenté en la preparatoria. Yo en mi interrogatorio como abogado tengo que tener ese norte de que alguien tiene que hablar de ese documento. Debo preguntarle de ese documento. ¿Existe o no ese documento? Esta persona tendrá que decirme, existe este documento y que ese documento es importante para el esclarecimiento de los hechos. En ese caso, antes que finalice la actuación probatoria, usted tendrá que solicitar al juzgador que se realice o que se admita ese medio de prueba porque es importante para el esclarecimiento de los hechos. Viene a ser una técnica que pueden utilizar de ese modo, porque en la práctica, cuando usted quiera introducir
nuevo medio de prueba que tenía la posibilidad de ser incorporado en la etapa de investigación, no va a ser admitido. A ver, ¿qué dice? Doctor, si en el juicio oral el fiscal retira la acusación, el juez no conforme eleva lo actuado al superior y éste resuelve que efectivamente no procede el retiro, ¿cuál es el procedimiento? En este caso en concreto, el superior puede ordenar que continúe con la acusación otro fiscal, ¿correcto? Seguimos a ver qué más dice. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? ¿Seguimos en el mismo juicio oral o ya se quebró o cómo sería? Depende del plazo, pues. El plazo no puede durar más de 7 días, ¿correcto? 8 días, 8 días, ¿correcto? No puede. Si pasa eso, se quiebra, habría nuevo juicio oral. ¿En los delitos de acción privada procede un requerimiento de prisión preventiva? No, porque no interviene el Ministerio Público. Y segundo, la pena no supera el segundo requisito que viene a ser pena superior a los 4 años de pena privativa de libertad en el extremo inferior. Doctora, es Adriana, ¿no? Hola, Adriana. Saludos cordiales. No, no proceden delitos de acción privada. Estamos hablando de calumnia, injuria, difamación, ¿correcto? Tiene que superar los presupuestos de la prisión preventiva. Grave y fundado elemento de convicción, en este caso pena superior a los 4 años, y en delitos de acción privada, pues, no interviene fiscalía, ¿correcto? No interviene fiscalía. Interviene directamente la parte agraviada. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿quién más vamos? Bueno, creo que ya no hay, ¿correcto? Me voy entonces a dormir. A ver, doctor, a ver, algo más. Doctor, una consulta. ¿Puedo solicitar variación para una menor que fue sentenciada de 3 años con 4 meses y tiene 16 años? Un ratito, ahí habría que ver. El abogado defensor que está mencionando eso, ¿es violación sexual? A ver, ¿qué dice, doctor? ¿Puedo solicitar variación para una menor que fue sentenciada a 3 años con 4 meses y tiene... Esto será infractores, infractores. No, en el tema de infractores no voy a desarrollar. Eso tienen que verlo con la norma especial. Pero si es una persona que ha cometido este ilícito penal, habría que ver qué delito es. Doctor, buenas noches. Felicitarle por su exposición. La pregunta con respecto a la variación, doctor. Ya, a ver. Es tema de un delito contra el patrimonio, la modalidad Ya. de robo agravado. Ya. ¿Se puede solicitar una variación, doctor, en este caso? Porque ya está en centro penitenciario para menores, en Penal Margarita, cuando lo han sentenciado a 3 años con 4 meses. Este es un menor. Sí, o qué otro mecanismo se puede utilizar para poder disminuir prácticamente la Bueno. del juez. En el tema de menores, estimado Rubén, no te voy a poder absolver la duda. No tengo mucho conocimiento del tema de menores. Eso tendría que ver con la ley especial del infractor de menores. Lamentablemente no te puedo dar en este momento la respuesta. Yo veo delitos, personas que han cometido delitos que tengan más de 18 años. Esta tendrías que preguntar a un juez un fiscal de familia, de infractores que ve. Siguiente, a ver. Introducción del medio de prueba. ¿Dónde, doctor? ¿En qué etapa? A ver, Vladimir, ya te dije la estrategia. En este caso, no presentes inmediatamente al inicio. Te vas a dar con un golpe en el rostro. El juez te va a rechazar. Ahí la estrategia ya te dije. Muy pocos saben usarlo esto. Primero hazlo que actúe un órgano de prueba. Usted cuando interroga a su patrocinador, a ver, yo les menciono. El interrogatorio, ¿cómo se realiza el interrogatorio al imputado? Se realiza con preguntas abiertas por parte del fiscal y del abogado defensor. No están permitidas preguntas sugestivas, preguntas sugeridas. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué documentos tuvo a la vista? ¿Qué sabe usted de este hecho? Entre otros, hágale preguntas abiertas. Este señor, por ejemplo, el imputado puede decir, señor abogado, señor fiscal, señor juez, existe un documento, existe un testigo que ha observado, ha visto. Ya me introdujo una información. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra, señor? Eso está en tal lugar, en tal municipalidad, tal persona tiene. Ya lo has introducido. Entonces, cuando vas a pasar la actuación probatoria 385, si no me equivoco,
385. A ver, dame un segundo. A ver, 385. Ya, vas a invocar justamente el 385, ¿correcto? Y ahí vas a invocar el 385, inciso 2. El juez penal excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer de oficio a pedido de parte la actuación de nuevos medios probatorios, si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Ese es el procedimiento. Que ingrese primero con el órgano de prueba. No lo lleves directamente. Señor juez, yo solicito que se admita este documento. Y este documento tenías la posibilidad de introducirlo en la etapa preparatoria. No lo hiciste. El abogado anterior no lo hizo. No lo presentes así. Si no, lo que te estoy diciendo es cuando vas a interrogar al testigo, al perito, al patrocinado, el que hable sobre este documento. Y una vez que hable, va a existir el 50% de la existencia de este documento. Y en mérito al 385.2 vas a hacer esta argumentación. Señor juez, aquí el imputado, el testigo, el perito dijo que existe este documento, que es útil, pertinente para el esclarecimiento de los hechos. Por tanto, solicitamos su admisión. Ahí sí te va a admitir. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, me voy. Buenas noches. Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias.